Buenas noches, familia Fuente de Vida Eterna de Jesús. Buenas noches a todo el mundo que nos escucha y nos ve por el canal de televisión de YouTube. Desde nuestra hermosa ciudad de Villanueva, Guatemala, Centroamérica para el mundo, los bendecimos. Que Dios me los bendiga. Amén. Hoy quisiera tocar un tema que yo espero que nos ayude a entender las situaciones que están pasando a nivel mundial. Y la prédica le vamos a poner un nombre y se va a llamar Las señales del tiempo del fin. Cuando yo leo la Biblia, y especialmente el pasaje de Mateo 24, del versículo 1 en adelante, muchos de los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo estaban preocupados. El Señor Jesucristo les había hablado, les había dicho acerca de unos acontecimientos que iban a venir a Jerusalén. Pero algunos otros de los discípulos no estaban tan interesados en lo que iba a pasar en Jerusalén, sino a todo el mundo. Y es así como el Señor Jesús, en esa tarde, estando sentado en el Monte de los Olivos, empieza a manifestarles lo que estaba por acontecer. Vea lo que dice en el verso 1 de Mateo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando él les está diciendo esto, lo que les está diciendo que iba a venir una nueva época, que para poder construir hay que derribar. Y ellos, sin saberlo, iban a ser los cimientos de esa nueva generación de creyentes. Pero para eso, Dios el Padre le había mostrado al Señor Jesucristo que tenía que demoler las viejas estructuras, las falsas religiones, los falsos conceptos que hasta ese momento tenían a la humanidad, hace 2000 años, sumergida en un caos, sumergida en hambre, sumergida en guerras y sumergida en odios. 2000 años en el futuro, o sea, este tiempo actual no es diferente. Es cierto, las viejas estructuras económicas, financieras, políticas, religiosas de hace 2000 años no son las mismas que están hoy. Pero las que están hoy tampoco le pueden traer solución al ser humano. Entonces Dios, el Padre, tomó la decisión de derribar eso también y crear y establecer cosas nuevas. Por eso usted y yo no debemos de estar ni angustiados ni temerosos, porque en el libro de Isaías dice: y yo haré tierra nueva y cielos nuevos. O sea, usted no se preocupe, porque vea que las potencias de los cielos se conmueven, las estrellas, los planetas se mueven, rotan, se salen de su eje. No se preocupe. Si alguien tiene el control, se llama Jehová de los ejércitos.
Amén. En el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ponga atención. Si usted se da cuenta, hay una plática que se dio entre Jesús y los discípulos que no quedó escrita. Porque Jesús les estaba hablando de que se iba a destruir ese viejo sistema y se iba a implantar un nuevo sistema. Pero resulta que estos que llegaron en privado estaban más preocupados por el tiempo futuro que por lo que les iba a tocar vivir en breve. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Jesús abre su corazón y les muestra lo que su Padre le enseñó a él en visión, en profecía, por el Espíritu. Y lo que está registrado es lo que nos está tocando vivir a nosotros aquí y en este tiempo. Pastor, pero en todo el mundo ha habido guerras y ha habido terremotos. ¿Todas las cosas juntas? No. O hay guerras en un lado, o hay terremotos en otro lado, o hay hambres en otro lado, pero todas juntas no. Y resulta que ahora todas están juntas. ¿Aló? A mí me llama mucho la atención ver la televisión, como aquellos países han sido destruidos por malas políticas, por malos manejos financieros, están siendo destruidos por el clima. Imagínense, están siendo destruidos por movimientos sísmicos o terremotos. Estamos viendo que hay países que siembran y ya no levantan las cosechas que levantaban antes. ¿Será que Dios nos está hablando y nosotros no hemos querido ver lo que nos está diciendo? Note que no se los dijo a todo el grupo que seguían, solo a los que estaban muy cerca de él. Y se los dijo no porque él se los quisiera decir, sino porque se lo preguntaron. Porque él había hablado de lo que iba a pasar con el templo, había hablado de lo que iba a venir en el sistema económico, en el sistema de justicia de esa época. Pero ellos estaban más interesados en el final de los tiempos. Y cuando digo final de los tiempos, no me refiero a que se va a acabar la tierra, me refiero a un final de era. Normalmente una era tiene entre 2000 a 2600 años, por si usted no lo sabía. Y a nosotros nos está tocando vivir esto. Pero esto que nos está tocando es hermoso, porque es un cambio. Dígale al que está a su lado, y usted si está en casita, dígale: pronto vamos a darnos cuenta de las grandezas de nuestro Dios, dígale. No, pero no le diga con miedo, dígale con seguridad. O no es hijo de Dios usted. ¿Y a usted no le gustaría que Dios se le manifestara con grandezas? Y cuando digo grandezas, hablo no solo de milagros potentos, sino de cosas que ojo no vio, que no ha oído el hombre y que no ha subido al corazón del hombre. De eso le quiero hablar. Donde usted va a ver cosas que va a quedar usted impresionado. Donde si alguien en el pasado tuvo al evangelio como una pseudo religión, va a decir: no, verdaderamente es la palabra de Dios. Amén. Qué ánimo, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Yo esperaba que usted dijera aleluya, gloria a Dios. Pero si hubiera un partido de fútbol aquí, estaría gritando.
Si hubiera una buena película, estaría diciendo, shh, cállense porque la película está buena. Bueno, pues no es ni partido de fútbol ni buena película. Son noticias buenas. Versículo 4 de el Evangelio de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjese qué interesante. Jesús empieza su relato diciéndoles: cuídense de los engañadores. Yo me hice una pregunta y dije: ¿por qué Jesús empieza haciéndonos una advertencia antes de contarnos lo que va a pasar? Porque Él sabe que muchos se van a querer aprovechar de las situaciones y las circunstancias para engañar a los que no tienen mucho conocimiento. Preste mucha atención. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora mire lo interesante. Ese término yo soy el Cristo, cuando usted lo abre en toda su dimensión, realmente quiere decir: a mí Dios me habló, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo. Ese concepto, yo soy el Cristo, lo que está diciendo es: a ustedes no les ha hablado Dios, a mí sí. Por lo tanto, síganme. Yo sé dónde está, yo sé qué vamos a hacer. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado como cuerpo de Cristo. Dígame usted, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio dividir un hogar? Es que a mí Dios me habló: ya no se puede vivir con tu mamá. Dios me bendijo a 20, perdón. En sueños recibí, como me dijo alguien, ¿verdad? En sueños recibí, pastor, una profecía, una visión: quisiera sencillo a tu madre. ¿Y por qué no dijo que lo hicieran sencillo a él? ¿Me explico? Dígame usted, ¿quién en su sano juicio va a decir que Dios le habló y que se tiene que ir de la iglesia? Dígame usted, ¿quién en su sano juicio? Imagínense quién en su sano juicio llegue a la casa y encuentre una nota: te escribe tu esposa: lamento mucho dejarlos, a ti, mi esposo, a ustedes, hijos. Dios me habló, me dijo que esta ya no es mi casa. Perdone. Dígame usted, ¿quién en su sano juicio? Y encima dice: porque he recibido confirmación tras confirmación. Cuídense. Eso dice ahí. Jesús les dijo: cuídense de aquellos que le dicen: a mí Dios me habló, yo tengo la verdad. ¿Se puede usted imaginar semejante mentira o aberración o engaño? Es triste y es lamentable, porque cuando salen afuera, ojo, se dan cuenta que Dios no fue el que les habló. Oyeron a espíritus mentirosos, a espíritus engañadores. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque les va mal. Pero como si el hambre los arrastra, el orgullo los levanta, dicen por ahí las malas lenguas, ¿verdad? Por orgullo no regresan a su casa de donde salieron. Así como el hijo que un día se fue de casa alegando, pataleando. Sí, tenemos una historia en la Biblia, se llama la del hijo pródigo.
Él dijo, no, yo ya tengo edad, yo tengo que irme, dame mi herencia. Pero cuando se dio cuenta que en la casa de su padre hasta el más pequeño tenía paz y abundancia de pan, porque cuando usted lee la Biblia, abundancia de pan quiere decir paz. Hasta el más pequeño. Y él allá no tenía paz, porque dice que le daban de comer lo que comían los cerdos. O sea, no pasaba hambre, pero lo que comía no le daba paz. ¿Correcto? ¿Está aquí? Entonces volvió en sí. Quiere decir que Jesucristo el Señor hace más de 2000 años nos está diciendo: cuídense que nadie les embote el pensamiento diciendo esto, porque no soy yo. ¿Quiere que sigamos la lectura? Esto se va a poner bueno. Yo por eso le dije, el mensaje es buenísimo. ¿Me explico? Ahora mire lo que sucede en el siguiente verso. Porque muchos vendrán en mi nombre, imagínense, diciendo: a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo. Pero todos sabemos que aquel que diga: a mí Dios me habló, y se para, no es de Dios. ¿Aló? Hace muchos años yo tenía el privilegio de una intercesión en la iglesia de donde el Señor permitió que saliéramos, y estábamos en la intercesión cuando de repente todos orábamos en círculo, le dábamos 5 minutos a alguien para que orara, y de repente esta mujer sintió que el Espíritu de Dios le estaba hablando, y como sintió que era de Dios, lo habló. Y oiga lo que dijo. Todos estamos con los ojos cerrados orando, pero le tocaba a esta persona y dijo: el Señor me muestra, dijo, que en el momento que yo abra los ojos y a la persona que mire, ese es mi marido. Tremenda profecía, hermano. Y resulta, óigame bien, y resulta que al que vio fue un líder que estaba casado, pero ella aseguraba que era Dios. Ahora, usted y yo, que no tenemos mucho entendimiento de la palabra de Dios, ¿usted cree que eso es posible? ¿Cómo cree usted que se sintió el hermanito con la esposa de él a la par? ¿Usted cree que esta pareja tuvieron deseos y ánimo de volver a otra reunión de oración? ¿Qué dice usted? Como me dijo alguien: mira vos, decirle al pastor Vladi que gracias, pero esta cosa se me puede pegar, yo mejor me voy. El otro insensato no pudo discernir que era un espíritu y también se fue. No sé si me estoy dando a entender. Por eso dice: tengan cuidado, los van a tratar de engañar diciéndoles que soy yo, pero no soy yo. No sé si me estoy dando a entender. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿cómo puede permanecer una casa si se divide a sí mismo? No, es imposible. Además existen principios que se llaman el de la siembra y la cosecha. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, sea bueno, sea malo, sea tarde, sea temprano, eso mismo cosechará. Entonces el Señor Jesucristo nos está haciendo advertencias, y este tipo de señales nos están diciendo a nosotros qué tan cerca está su venida. Pero veamos otros pasajes, porque esto se pone muy interesante.
verso 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Acaso usted y yo no hemos oído de guerras? Pero, ¿por qué dice guerra y después dice rumores de guerra? ¿Por qué el que escribió este pasaje no dijo rumores y después guerra? Porque lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos es que sí van a acontecer guerras, pero otras solo van a ser rumores. No sé si me estoy dando a entender. Está separando las guerras verdaderas de los rumores, de lo que parece pero que no es. Por eso dice, cuídense. Pero no se preocupen, porque cuando todas estas cosas sucedan o acontezcan, todavía no es el fin. En mis, casi 38 años de evangélico, lo que estoy viendo y viviendo hoy no se compara en lo que viví en todos los años anteriores. Me gustaría que usted se acercara a un cristiano evangélico que tiene 40, 50 años de ser cristiano y que le pregunte, lo que estamos viviendo hoy, ¿usted lo vivió en esos años? Y le van a decir no. No. Hoy estamos viendo situaciones que se salen de lo normal. Hoy vemos jovencitos, jovencitas, decirle unas palabrotas a sus padres horribles. Y antes, usted y yo, el padre o la madre solo veía la intención y salía la santa chancleta volando. Y era tan poderosa la chancleta o el caite o la sandalia, como usted le diga en su país, que si usted cruzaba en una esquina de un cuarto, la chancleta también cruzaba. O el caite o la sandalia. Sí. A mí me tiraron tijeras, costureros, chancletas, vasos de plástico y tazas no, porque si se quebraban era difícil conseguirlas. Pero ganas no creo que le hayan faltado a mi querida madre. ¿Me explico? Entonces dice aquí, guerras van a haber. De las que se tienen que cuidar son de los rumores. Porque la guerra va a estallar y se va a dar, pero el rumor es el peligroso. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y que nadie lo engañe. Avancemos, porque me queda poco tiempo. Dice, verso 7, porque se levantará nación contra nación debido a los rumores, no a las guerras, a los rumores. Y reino contra reino, debido a los rumores. Y en diferentes lugares habrá hambre, y terremotos. No dice sismos, dice terremotos. Es curioso, pero aún en el pasado hubieron terremotos y están registrados en la Biblia. Fíjense qué curioso. Pero Jesús habla de ellos como que los estuviera viendo. No dice habrá un terremoto, dice habrá terremotos. Habla de muchos. Y dice que habrá hambre en la tierra. Eso quiere decir que lo que usted está viendo, lo que le sucedió a nuestro querido vecino México, que estamos orando por ellos para que Dios los fortalezca, Dios los guarde, Dios los cuide, les dé sabiduría. Lo que le ha ocurrido a otros países es una señal para usted y para mí
para que nos afirmemos, para que busquemos de Dios. Ya no es tiempo de decir, no, hombre, es que estoy cansado, no, hombre, es que estoy agotado. Porque la etapa final es la persecución, mis hermanos. Así como lo oye. Ahorita usted se da el lujo de andar con la Biblia en su carro. Se da el lujo de tener la Biblia en un teléfono inteligente. Se da el lujo de tener Biblias por todos lados. Pero cuando venga la persecución, si a usted le encuentran una Biblia, en la forma que sea, las cosas se le van a poner feas. ¿Por qué? Porque en estas zarandas, el que no quiere nada con Dios va a ser separado, y el que quiere algo con Dios va a ser guardado. Por eso siéntase dichoso, porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí, que nos eligió para su luz y su reino admirable. Amén. Mire lo que dice el verso 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Mire qué interesante. Preste mucha atención, se lo tengo que decir. ¿Usted ha oído que hay lobos rapaces que se meten en medio del rebaño? ¿Ha oído esa parte de la Biblia que dice cuídense de los falsos engañadores, cuídense de los falsos predicadores? Y dice ahí cómo se comportan. Pues aquí Jesús está diciendo que van a haber espíritus que se van a meter dentro de la congregación y van a engañar a los que no están firmes, a los que no leen la Biblia, y les van a llenar de fantasía su mente y su corazón, con el propósito de separarlos de la casa del Señor, porque en la casa del Señor hay abundancia de pan. Por eso usted tiene que hacer un análisis muy simple y decir, ¿por qué me está viniendo este pensamiento? ¿Este pensamiento me une o me aleja de Dios? ¿Cuánta gente pasa por la casa del Señor? Dice que Dios le habló, dice que Dios le dio una visión, saca un montón de gente, no solo de esta iglesia, de muchas, y cuando están afuera se dan cuenta que no fue Dios el que les habló. Pero como puede más el orgullo que el perdón, por eso usted ve que andan allá afuera errantes, y como no tienen el corazón para que Dios los sane y los perdone, prefieren quedarse donde están que antes decir no fue a Dios a quien oí. Oí a mi propia carne, oí a un espíritu malo. Por eso es que se quedan allá afuera. Y aunque estén llevando la peor parte, pero usted y yo, los que hemos oído la verdad, tenemos que entender que todo aquello que cause división jamás puede venir de Dios. Jamás. Por mucho que le profeticen, por mucho que le digan, usted tiene que entender que todo aquello que lo trata de separar no es de Dios. Usted ya sabe de dónde viene. Y aunque se disfrace de bondad, aunque parezca luz, no lo es. Por eso el Señor Jesucristo está haciendo la advertencia, y mire que la hizo hace casi 2000 años o un poco más. Veamos.
5 minutos y lo dejo. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Sabe que cuando la gente tropieza, empieza a venir cierto odio y resentimiento en sus corazones? ¿Por qué cree usted que el pasaje de Proverbios dice, huye el impío sin que nadie lo persiga? Mire qué curioso. Pero la palabra impiedad quiere decir aquel que tiene pensamientos malos. Porque el que tiene pensamientos buenos jamás va a hacer algo en contra de su casa y de su familia. No puede ni debe. Porque el Espíritu verdadero de Dios no lo deja. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Oh, esto es terrible. Mire, a mí me dolió en mi corazón ver la actitud en estos días de unos profetas falsos, tratando de meterle miedo a la población. Y algunos de ellos vienen de otros países, ni siquiera son autóctonos, como dicen por ahí, ¿verdad? Ni siquiera son de Guatemala o nacionales. Y qué fácil, va, vengo yo, el Señor me habló y prepárense, viene destrucción para esta nación, y toman el avión y se van, y a lo lejos como Jonás esperando que suceda. ¿Aló? ¿Está aquí o no? Y ¿sabe qué es lo peor? Que hay un montón de insensatos que caen y muerden el anzuelo y empiezan a tuitear y empiezan a mandar el mensajito. Miren lo que pasó, miren lo que dijeron, miren lo que... Y dice usted, sí, es cierto, muchachos, mire, 5,000 visitas en un día. Claro, pero es un espíritu mentiroso. Lo curioso es que si alguien viene y dice, así dice el Señor, los voy a bendecir, manada pequeña, no teman, yo estaré con ustedes. Nadie lo tuitea, nadie lo facebookea, así es, ¿verdad? Ni lo whatsappea, ni todos esos, ni lo instagramea. No, nadie. ¿Por qué? Porque el bien no vende. El mal, olvídese, el mal vende. ¿Me estoy dando a entender? Por eso no nos dejemos engañar de los falsos profetas. La profecía tiene 3 principios. Redarguye. ¿Se acuerdan de las otras 2? Edifica. Y por último, instruye. Pero cuando usted oye aquellas profecías, así dice el Señor, y hasta le hacen un gran teatro que usted se la cree. Si no me da 5,000 quetzales, le va a venir una plaga como peor que las de Egipto. Chica, digo, estos cuates sí manejan el cine a su sabor y antojo. Son de lengua tan rápida para maldecir. Mire, yo le conté a usted aquí hace años cómo una vez un profeta falso de México se levantó en una convención diciendo que iba a venir un gran terremoto para Guatemala, y yo me paré y le dije, lo siento, pero esas palabras no caen en tierra fértil. Esas palabras las envío al desierto donde nunca darán fruto, porque mi Padre Celestial jamás envió esa palabra para mi nación. Y estábamos en una convención de más de 500 profetas a nivel mundial. Muchos profetas así, de aquellos grandotones, de aquí de Guate, me dijeron, vos cállate.
Vos no sabes quién es ese, pero él tampoco sabe quién es Dios, le dije. Porque Dios no quiere destruir a mi nación, le dije. Ahora, si ustedes quieren, mejor me hago a un lado porque eso se pega, le dije. ¿Me explico? ¿Por qué razón Dios tiene algo con esta nación? No lo sé. Por ahí dicen que porque ayudamos a que Israel se convirtiera en nación. Yo creo que es algo más fuerte. Algo hay en esta tierra bendita que Dios nos ama, nos guarda, nos cuida y nos protege. Y voy a terminar ahí porque voy a seguir el domingo. Usted que me ve por la televisión, quiero advertirle, no se deje engañar ni sorprender. Hay señales falsas, así como hay falsos predicadores, falsos profetas y falsos engañadores. Lea la Biblia. La misma Biblia dice, la Biblia es la palabra profética más segura que hacéis bien en recibir. Dios no quiere destruirlo ni a usted, ni a mí, ni a su nación, ni a la mía. Pero sí quiere que usted conozca y aprenda. Le suplico, no se deje sorprender por los falsos engañadores. Cuando Dios envía una palabra de profecía, quiere edificarlo, quiere corregirlo, quiere darle instrucción, quiere darle camino, no quiere destruirlo. Que Dios le bendiga y pase una bendecida noche. Amén.